Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en este espacio, el canal de YouTube, trayendo videos y mensajes de la palabra de Dios que esperamos sean de edificación y de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en momentos de aflicción? Tal vez en momentos de prueba, de dificultad, que causan un dolor profundo en nuestra alma. Y creo que sin duda nadie podría levantar la mano y decir yo no he pasado ni atravesado por uno de esos momentos. Pero ¿qué hacer en medio de ellos? ¿Cómo enfrentar las aflicciones? Y en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, encontramos el ejemplo de Ana. Ana, una mujer que tenía una gran aflicción a causa de que Dios no le había concedido hijos, una mujer que vivía en una amargura a causa de esta gran aflicción, su esposo, quien también tenía otra mujer, y esta mujer dice en el texto bíblico, en primer libro de Samuel, capítulo 1, dice que es Penina, dice el versículo 6, dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer, la otra mujer de Elcana, su marido, le causaba gran amargura y se veían a sí mismo como una enemistad, como una rivalidad entre ellas. Esto, pues, obviamente en medio de un entorno familiar no adecuado, porque pues, Dios no avala el tener, la poligamia no avala el tener que el Cana tuviese varias mujeres. Sin embargo, vamos a ver la situación y la respuesta que da Ana en medio de todas estas situaciones difíciles. Entonces, como en ese tiempo estaba el tabernáculo, ellos iban a adorar al tabernáculo y llevaban ofrendas y el Cana, su mujer, como hombre con temor de Dios, iba y presentaba las ofrendas. Y en una ocasión, dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, que era donde estaba ubicado el tabernáculo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Versículo 10, notemos aquí la progresión que tenemos en cuanto a qué hizo Ana en medio de la aflicción. El versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Lo primero que hace Ana es entender la condición en la que está, y ella está en una amargura que está llegando a su corazón, pero ¿qué hace en medio de la amargura, que en medio de la aflicción, en medio de la prueba? Dice, oro a Jehová. Ella acude al Dios Todopoderoso. A veces menospreciamos la oración en un sentido en que, sí, vamos a orar por eso. No, pero yo necesito que se haga algo, que se solucione. Pero cuando vamos en medio de la oración, estamos yendo delante del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que todo lo conoce, del Dios que trasciende en el tiempo. Y Ana acudió a Dios. Y sigue diciendo el versículo 10, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo otro que hizo Ana en medio de su oración es el llanto. Y creo que el llanto es una expresión de eh, lo que hay en el alma, ¿no? En ocasiones lloramos de una profunda alegría, pero por lo general el llanto viene de una tristeza. Pero el llanto también es una manera de sacar, de desahogar todo lo que hay ya en el interior. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de Jehová? ¿Cuándo fue la última vez que oramos al Señor con llanto, con lágrimas en nuestros ojos? Y creo que es una cosa que debemos analizar y retroalimentar nosotros también. Notamos más adelante, en versículo 11, vemos que hace un voto, haciendo una promesa a Dios de que va a dedicar si Dios le concedía un hijo. Y notemos otro aspecto de la oración en el versículo 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Y aquí nos presenta varias características de la oración de Ana. Uno, que era larga. Normalmente a veces batallamos con orar, nuestra carne no le gusta orar. No sacamos el tiempo para hacerlo, o si lo hacemos es un tiempo muy mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha, ¿no? Contra nuestros deseos, contra nuestra carne. Pero aquí tenemos una mujer, Ana, que en medio de la aflicción ora y lo hace largamente. No era una oración, Señor, por favor, te pido por un hijo. No, sino una oración en la cual ella
estaba bañada con llanto, en la cual expresaba la profundidad de su alma, la profundidad de lo que había en su interior, pero también nos muestra en ese versículo 12 que esa oración era intensa y era de un buen tiempo. Era una oración larga. Lo otro que nos expresa esa oración es que es delante de Jehová. Delante de Jehová. Tristemente, hay muchas oraciones que son estorbadas. Oraciones que son estorbadas a causa de nuestro pecado. El apóstol Pedro en su carta dice que vivid sabiamente con vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta oración de Ana iba delante de Dios. ¿A dónde llegan nuestras oraciones? Es algo que nosotros necesitamos meditar. ¿Será que hay algo de pecado que está estorbando mi comunión con el Señor? Y mi oración no está delante de Jehová, sino está simplemente llegando al techo. Recordemos la parábola del publicano y el fariseo. Este fariseo dice, oraba consigo mismo. Su oración era para él. No era una oración que estaba llegando delante del trono de Dios, que le obstaculizaba el pecado de orgullo de este fariseo. Pero Ana está haciendo una oración que es larga, pero una oración también que llega delante del trono de Dios. Sigamos leyendo, primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 12. Dice, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Notemos aquí también otra característica, y es que en nuestro corazón nosotros podemos hacer nuestras oraciones. En nuestro corazón nosotros podemos hablar al Señor. Y qué bueno es saber que Dios nos escucha. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios discierne lo que hay en nuestro corazón, pero también Él se agrada y se complace de que nosotros vayamos a Él en oración. Y algo que necesitamos aprender de esta oración de Ana es que ella habló y lo hizo desde su corazón. Lo hizo largamente, lo hizo con llanto, lo hizo con amargura de alma, expresando sus sentimientos, expresando lo que ella tenía en su interior, pero también dice, orando, dice el versículo 13, hablaba en su corazón. Y es algo que nosotros también podemos practicar desde nuestro corazón, hablando. No necesitamos hablar en voz alta y hacer oraciones en voz alta para que Dios nos escuche, sino saber que desde la intimidad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, Dios nos está escuchando. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Eh, Vivimos momentos de aflicción, sí, ¿y qué hacemos en medio de ellos? Seguimos el ejemplo de Ana de orar en medio de la amargura delante de Dios con nuestro corazón, orar largamente, orar con ese lloro. Y nota lo que sigue diciendo aquí, salto hasta el versículo 15. Nota que ahí a Eli la confronta y le dice, tú estás ebria, tienes que digerir tu trago. Ana dice, no, sino que yo estoy en una gran aflicción, estoy muy atribulada de espíritu. Y mira lo que dice en el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué nos deja ver esto, no? A veces somos muy formales en nuestras oraciones, no expresamos nuestros sentimientos, no expresamos lo que hay en nuestro interior, pero Dios sí lo conoce de antemano. Y si hay algo que nos enseñan los salmos es todas esas expresiones profundas desde el corazón. Decir, Señor, yo me siento de esta manera. Señor, me desahogo en ti. Señor, y aún si es necesario y tal vez en medio de la aflicción, yo veo a Dios como culpable, Señor, pero ¿por qué permites esto? Y Dios no se va a enojar cuando somos sinceros con eh, la profundidad que hay en nuestra alma y nosotros la expresamos. Obviamente también tenemos que tener momentos de confesión de nuestro pecado, momentos de introspección, de entender a quién nos estamos acercando y la condición en la cual estamos. Pero también Dios nos va a responder con su palabra y esa es la garantía que nosotros tenemos hoy día. Y notamos la respuesta de Dios. Después de que esta mujer se descarga en el Señor, se descarga en esa oración, dice el versículo 18, y ella dijo,
Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Algo que me parece interesante del pasaje es que le causaba gran aflicción el hecho de no tener un hijo. Tenía amargura de espíritu, rencillas con su otra compañera, pero finalmente cuando descarga todas esas cosas, cuando llora, cuando ora largamente, cuando su oración es delante del Señor, cuando ora en su corazón, cuando derrama su alma delante de Jehová, es que ella pudo experimentar lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ella pudo experimentar esa paz, esa gozo en medio de la aflicción cuando se descargó en la oración. Dice que no estuvo más triste. Dios le contestó su oración y si nosotros miramos más adelante en los siguientes capítulos, aún ella entrega a Samuel porque era el voto que ella había hecho y sin embargo Dios le concede el tener más hijos. ¿Qué nos enseña todo esto, no? En medio de la aflicción, a donde acudimos, en medio de la prueba, en medio de la profunda tristeza de nuestra alma, derramamos todos esos sentimientos en oración al Señor. Es nuestra oración una oración que llega delante del trono de Dios. Es una oración que es sincera, que es genuina, que va desde nuestro corazón, pero también entender que cuando nosotros descargamos todas estas cosas, Dios da esa paz. Dios da esa paz que no se puede entender, esa paz que no viene del mundo, esa paz que solo viene de Él. Y notamos que ella pudo no sentirse más triste en medio de la aflicción que estaba viviendo, en medio de la angustia y la tribulación que tenía. Todo gracias a qué? A que pudo llevar sus cargas al Señor. ¿Qué haces tú en medio de la aflicción? Oramos al Señor, descargamos todas nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros afanes delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que hacemos y cómo estamos orando? Amados, gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.